vamos a hablar ya por fin de espacios vectoriales, por lo cual vamos a tener siempre nuestro cuerpo K y vamos a definir un cierto conjunto donde el nombre de espacio vectorial va a venir dado simplemente por una serie de propiedades que va a verificar nuestro conjunto. Nosotros aquí vamos a considerar para nuestra definición el cuerpo correspondiente K, que siempre será o bien reales o bien complejos, ¿no? Decimos, pues, sea V un conjunto distinto del vacío. Simplemente un conjunto a priori. Entonces, decimos que este conjunto V es un espacio vectorial sobre el cuerpo K, o hay veces que por abreviar podemos poner que V es un K espacio vectorial. Incluso si quieres abreviar más todavía puedes poner simplemente que es un KEV, así nos queda mucho más cortito. Sí, pasan dos cosas. La primera cosa es que nosotros vamos a definir dos operaciones sobre ese conjunto V. Una operación que va a ser una operación de suma. Es decir, vamos a coger aquí, entonces, las operaciones. Por un lado, suma. Que esa operación suma, ¿qué va a hacer? Va a coger un elemento de V, otro elemento de V, y nos va a devolver un nuevo elemento de V. ¿Cómo? Como quieran. En el sentido de que tiene que ser una operación, de modo que si cogemos elementos de V, la notación, ¿cuál quieres que sea? Quiero decir, como tenemos el producto cartesiano, va a ser un par ordenado. Y aquí me va a devolver algo que va a ser esa operación. Ahora, yo personalmente, por distinguir, no me gusta poner la flechita arriba. Esa es la flechita de los vectores. Sí que me gusta distinguirlo de algún modo. Y me gusta ponerle una rayita debajo. No tienes por qué. Quiero decir que si cojo unos elementos, yo pondría a lo mejor un cierto U y le pongo una rayita y un cierto V y le pongo una rayita, que la rayita no significa nada, significa simplemente, oye, que esto es algo de un espacio vectorial, ¿vale? Vale. Y aquí entonces la operación es U más V, ¿vale? Pues estos elementos están bien definidos. Y tengo una operación, producto, que va no del V por V, sino del cuerpo K por el espacio vectorial V en el espacio vectorial V, donde ahora cogemos un escalar y el escalar me da igual que le pongas alfa, lambda, lo que más coraje te dé, pero pondría aquí de nuevo nuestro elemento U. Y nos devuelve algo que llamamos alfa por el U. Pues lo que queremos es que estas operaciones están bien definidas y verifican las siguientes propiedades. Por un lado, la primera propiedad que verifican para llamar a ese V un espacio vectorial o K espacio vectorial es que tenemos que la operación suma es un grupo. Es decir, el par formado por V. Esta operación suma es un grupo, pero no un grupo cualquiera. Le vamos a pedir que sea un grupo abeliano. Es decir, conmutativo. No da exactamente igual sumar U con V que V con U. Con respecto a esta operación, producto por escalares, lo que vamos a tener es que el producto
por escalares, que es la operación puntito que hemos definido, verifica, por un lado, por un lado verifica que es asociativa. Es decir, cuando tenemos alfa por beta por u, eso es lo mismo que multiplicar primero los elementos alfa y beta entre sí y luego todo eso multiplicarlo por el u. Ya con sea los alfa y beta que cojamos de K del cuerpo y sea cual sea el u, elemento que cojamos de este candidato o conjunto V mayúsculo. Por otro lado, que hay un cierto elemento neutro para este producto, es decir, existe un elemento, vamos a ponerle 1, doble rayita, vamos a poner un 1 con doble rayita, para que parezca que es un elemento de ese cuerpo K con la doble rayita, tal que cuando hacemos ese 1 especial, que es verdad que en el 99% de las ocasiones ese 1 especial es el número 1, pero hay otras que no, por ejemplo cuando tenemos matrices, la matriz no es el número 1, es un cierto elemento que llamamos I mayúscula, ¿vale? Hay algo de mi conjunto, de modo que ese algo por ese vector U nos da ese elemento U, sea cual sea el U que cojamos de nuestro candidato a espacio vectorial V mayúscula. Y por último, queremos que el producto sea distributivo con respecto de la suma, es decir, que el producto sea distributivo respecto de la suma. Significa dos cosas, porque tenemos dos formas de ser distributivo. Por un lado, primero con la suma de elementos o con la suma de los escalares, es decir, tanto que si cogemos alfa por el u más v, que eso sea lo mismo que alfa por u más alfa por v, y que cuando cogemos alfa más beta por el u, que eso nos dé alfa por el u más beta por el u. Sean cuales sean los alfa y beta que cojamos de nuestro cuerpo K, y sean cuales sean los elementos u y v que cojamos de nuestro conjunto V. ¿Vale? Esas son las mismas propiedades de las matrices, suma y producto de matrices, ¿verdad? Porque resulta que las matrices forman un espacio vectorial. Claro, Lo que pasa es que todo. son propiedades que veíamos, no era una definición. Es decir, luego cuando veamos ejemplos de, oye, ¿y qué cosas pueden ser espacios vectoriales? Pues el conjunto de matrices forma, como tú bien has dicho, un espacio vectorial. Porque esa suma de matrices y ese producto de escalar por matriz estaba bien definida y tenía todas estas propiedades. Ah, mira qué bien. ¿Vale? Mira, Para que todo tenemos un cuadra. ejemplo sencillo. Ahora, una vez que tengamos ese conjunto especial V con estas propiedades, vamos a ponerle nombre a los elementos. Nota. En las condiciones anteriores, es decir, si tenemos un V con una operación suma y con una operación producto que sea un espacio web, que sea espacio vectorial sobre el cuerpo K, los elementos U pertenecientes a ese V se llaman vectores.
Lo digo porque quiero que nos quitemos de la cabeza esa definición que nos daban en bachillerato de R3, donde decía, un vector es una cosa que tiene dirección, módulo y sentido. No. ¿Y qué es un vector? Algo que está dentro de una caja que llamamos espacio vectorial. Fin de la historia. Vale. ¿De acuerdo? Tú tienes una gran estructura, que es tu caja, que tiene unas ciertas propiedades. En esa caja tienes que definir una operación suma que coge elementos y me los vuelve a dejar dentro de la caja. Define una operación producto por escalares que coge elementos de esa caja, un numerito especial y el resultado cae dentro de la caja. Pues con esas condiciones, todo elemento que esté dentro de esa caja lo llamas elemento de la caja, es decir, vector. Ese es el nombre. ¿Y por qué se llama vector? No, no, no. Se llama vector porque está dentro de esta caja. Fin de la historia. No hay nada más que analizar. Esa es nuestra definición. Ah, pero es que también hay veces que cojo cosas fuera de la caja, como los elementos del cuerpo K. ¿Vale? Pues vamos a ponerle un nombre también a esos elementos para tener esa definición de producto por escalares. Pues como estoy cogiendo algo fuera de la caja, que es ese elemento alfa, a ese elemento lo vamos a llamar escalar. Es decir, los elementos alfa pertenecientes al cuerpo K se llamarán escalares. Además, denotaremos habitualmente mediante. Hemos dicho que cómo se denota el elemento neutro de ese producto, con un 1 con dos rayitas. Y uno dice, mira, para poner dos rayitas, para eso prefiero poner un 1. Oye, es que no siempre es el elemento 1, no nos confundamos con que ese cuerpo tenga que tener a ese 1 como elemento. Vale, vale. Pero bueno, casi siempre lo vamos a tener así. Entonces, como casi siempre lo vamos a tener así, para no tener que estar cambiando la notación ni cosas raras, vamos a decir, mira, el 1 va a ser el elemento neutro del producto por escalares en nuestro cuerpo K. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si cogemos a lo mejor el 0 simplemente para designar a ese elemento que neutro de la otra operación, de la suma en el conjunto V, pues claro, como hemos dicho, que tiene que ser un grupo abeliano, tiene que tener su elemento neutro. Ya, es que a lo mejor confundo el 0 del V con el 0 de K. Mierda. ¿Cómo podemos arreglarlo? Por eso le ponemos aquí la rayita de abajo a todos los elementos del espacio vectorial. Para no nos confundamos con ese elemento. Y que hay gente que pone otra notación, que pone un 0 con un tachón o pone algo. A mí me gusta más la rayita. El libro muchas veces la notación que utiliza es poner una negrita. Lo que pasa es que negrita es más coñazo, porque claro, tienes que poner una O o un 0 así gordote. Y dice, tarda un montón. Entonces al final le ponemos una rayita únicamente para designar a ese elemento neutro con respecto a la suma. No solo eso, sino que a partir de ahora los cuerpos K con los que vamos a trabajar va a ser simplemente o bien los reales o bien los complejos. No va a haber otro tipo de cuerpo extraño. Entonces, como para nosotros los posibles cuerpos K van a ser K igual a R o K igual a C, diremos que, por un lado, si K es igual a R, entonces nuestro V
será un espacio vectorial real. O V es un R espacio vectorial. Mientras que si nuestro K es el conjunto de los complejos, entonces nuestro V será un espacio vectorial complejo. O diremos simplemente que V es un C espacio vectorial. Y lo único que hace referencia es a dónde o de dónde podemos elegir nosotros precisamente nuestros elementos escalares. ¿Vale? Ya has dicho tú un ejemplo. Es decir, precisamente cuando cogemos nuestras matrices, si consideramos el conjunto V definido como las matrices tamaño m por n con coeficientes en K, con las operaciones de suma de matrices y producto por escalares, resulta que nuestro conjunto V más porque el espacio vectorial, si somos muy formales, es siempre una terna, necesitamos tres cosas, el conjunto, la operación suma y la operación producto, pues esa terna es un espacio vectorial sobre el correspondiente cuerpo K. Oye, que podemos definir otro tipo de cuerpos o candidatos a espacios vectoriales. Por ejemplo, otra opción, ¿no? Podría ser, cogemos un cuerpo V, conjunto V, que va a ser el conjunto de todos los polinomios de la forma P de X, tales que vamos a tener un cierto polinomio, el que me dé la gana, es decir, un cierto A sub 0, más A sub 1 por X, más hasta el grado que te apetezca, A sub n, X elevado a n, tales que me da exactamente igual el grado que tú cojas, cualquier natural unión en cero, y además la única restricción es que todos los coeficientes A sub i tienen que ser coeficientes del cuerpo K para todo i, desde 0, 1 hasta el n. ¿Vale? Tenemos un espacio vectorial sobre K. ¿Qué crees? Diría que sí. ¿Cómo? Si no tenemos definida una operación de suma y una operación de productos por escalares. Que no se nos olvide que necesitamos siempre las tres cosas. Aunque sea trivial y diga, es que estoy acostumbrado a hacerlo. No, no, no. Si yo defino este conjunto, me tienes que decir cómo defines esa operación. Entonces, vamos a coger este conjunto V dotado de las operaciones. Pues mira, esa suma que va a tomar un elemento de V, a devolverme otro elemento de V, ¿qué va a hacer? Ah, tú me das un polinomio P y otro polinomio Q y me devuelves algo que vas a llamar P más Q. Vale, ¿quién es ese P más Q? Mira, ese P más Q de X va a ser simplemente sumar todos los elementos, es decir, coger el elemento P de X
más el elemento Q de X. Vale. Y un producto por escalares, ¿que quién va a ser? Coges un elemento del cuerpo K, coges un elemento del V y me tienes que devolver supuestamente algo del V. Es decir, tú coges un cierto alfa, coges un cierto P y me tienes que devolver un elemento alfa por P. ¿Dónde tienes ese elemento alfa P en el X? Ah, pues mira, eso se va a definir simplemente como que tú cojas el elemento alfa y lo multipliques por el elemento P de X. Eso es lo que estamos haciendo. Pues entonces, esta terna sí que sería un espacio vectorial. Lo que pasa que con estas operaciones, ese espacio vectorial, como depende de la variable x que tú elijas, solemos llamarlo entonces a todo esto, solemos denotar al espacio vectorial de polinomios en x mediante, en lugar de llamarlo v, podemos poner una k para indicar cuáles son los coeficientes de cada uno del cuerpo donde están cada uno de esos coeficientes, y ponemos aquí una x entre corchetes para decir, oye, pues que cuando escribamos k de x entre corchetes, eso lo que significa es que estamos cogiendo polinomios en la variable x donde cada uno de esos coeficientes a0, a1, a su n son elementos de ese cuerpo k. Bien, pues simplemente cambiar la notación, otra forma de escribir exactamente lo mismo, ¿vale? Ok. Fíjate que es cierto que aquí diría, pero es que no le has puesto una p rayita al elemento, ¿verdad? Cuando me has dicho que en los espacios vectoriales le ponemos la rayita. Ya, bueno, porque cuando a lo mejor trabajamos con matrices, al elemento me gusta llamarlo M mayúscula de matriz. O cuando trabajamos con polinomio me gusta llamarlo P de polinomio y no me hace falta poner la rayita. A lo mejor cuando son otros tipos de elementos que no son los habituales con los que estamos acostumbrados a trabajar, la M mayúscula, ni la P de polinomio, ni la F de función, a lo mejor tú dices, bueno, venga, pues ahí sí que vamos a coger otra cosa distinta. Ah, vale, venga. Entonces sí le ponemos la rayita para no confundirnos con otros elementos diferentes. Es la única diferencia. ¿De acuerdo? Ok. Dentro de uno de esos, vamos a trabajar con uno, un tipo de espacio que va a depender de cómo lo ponemos. Hay una diferencia entre trabajar con estos elementos desde el punto de vista de un elemento del producto cartesiano o como una matriz. ¿Qué quiero decir con eso? Nota. Supongamos que consideramos el conjunto. Es una tontería, ¿no? Pero esto es ya para ser muy preciso, ¿no? El conjunto V, que se va a definir como el producto cartesiano de K, n veces consigue mismo, ¿de acuerdo? Con n un cierto número natural. Entonces, podemos expresar todo elemento X, voy a poner una rayita perteneciente al V, como nuestro X a rayita, ¿quién sería? Si es un elemento del producto cartesiano, el producto cartesiano son una lista ordenada de elementos. La única apreciación es que cada elemento tiene que estar en ese cuerpo K del producto cartesiano correspondiente. Es que hemos cogido el mismo, ya, es una forma abreviada de escribir K por K por K por K, n veces el mismo elemento. Cuando el conjunto es el mismo, en el producto cartesiano podemos utilizar esa misma notación que utilizamos con las potencias.
¿vale? Y decir, oye, pues lo que estamos indicando es que tienes un elemento x1, luego un elemento x2, luego un elemento x3, y así vas avanzando hasta que tienes en total x n elementos. Donde lo que estamos diciendo es que cada uno de esos elementos, el x1, ¿dónde está? Ah, en el cuerpo K. ¿Y el x2 dónde está? Ah, en el cuerpo K. ¿Y el x3 dónde está? Ah, en el cuerpo K. ¿Y todos los elementos dónde están entonces? En el cuerpo K. Eso es lo que significa que este elemento X rayita esté en este producto cartesiano. Perfecto. Pero esto es una lista ordenada. Y con esa lista ordenada yo puedo definir dos operaciones. Entonces, podemos definir las operaciones en suma, que va de este conjunto V por V, en el conjunto V, de modo que si yo cojo un X rayita y cojo un Y rayita, ¿cómo vamos a definir ese nuevo elemento X rayita más Y rayita? Pues lo que vamos a hacer es que para definir el elemento X rayita más el Y rayita, vamos a tener que nuestro X rayita es x1, x2, hasta xn, y el y rayita es el elemento y su 1, y su 2, hasta el y su n. Y entonces vamos a definir el elemento x rayita más y rayita como el elemento x1 más y su 1, luego x2 más y su 2, y así seguimos avanzando hasta que llegamos al x su n más y su n. Sumamos elemento a elemento, ¿vale? Y puedo definir un producto por escalares de modo que sea un cuerpo K, producto cartesiano con el V, nos da un elemento del V donde cojo un alfa, cojo un X rayita y lo vamos a definir como ese elemento alfa por X rayita, donde ¿cuáles van a ser las componentes del alfa X rayita? Pues va a ser multiplicar el alfa por el X1, el alfa por el X2 y así hasta que llegamos al alfa por el XN. ¿Vale? ¿Bien hasta aquí? Bien, ¿Eso qué significa? Que si yo a este conjunto V lo doto de esta operación suma y de esta operación productos por escalares, entonces nuestro V igual a K elevado a N tiene estructura de espacio vectorial sobre el cuerpo K. Entonces la duda es, ¿esta estructura de este espacio vectorial te recuerda a la de algo? Nos recuerda un poco al comportamiento que tienen las matrices. sí. O bien matrices fila o bien matrices columna, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos, precisamente este comportamiento es análogo al de matrices filas o columnas. Es decir, que yo podré tener por un lado un conjunto que sea V igual a K elevado a N, ¿verdad? Y entonces, ¿qué aspecto tienen los elementos de este V igual a K elevado a N? Tenían el aspecto de X rayita igual a x1, x2, x3
coma, x sub n, ¿verdad? Si yo cojo mi v como las matrices de una fila por n columnas con coeficientes en k, ¿qué aspecto tendría el x? Pondría x sub 1, las matrices las separamos por comas. No. No, ¿verdad? Simplemente dejamos un huequecito en medio. Ponemos Ujú. aquí el x sub 2, luego el x sub 3, y así seguimos hasta que tengo el x sub n. Y si yo cojo nuestro v como las matrices de n filas por una columna, podría escribir mi elemento x como un elemento x sub 1, x sub 2, hasta x sub n. ¿Por qué lo digo? Porque estas cosas se parecen un montón, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, podría decir, es que no me gusta escribirlo por columna. Yo puedo escribir esto a lo mejor como x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. ¿Son estas dos cosas iguales? ¿Vale? Una matriz columna y otro una matriz fila. Ah. ¿Hay alguna operación que invierta columnas y filas? Sí, la traspuesta. Yo podría poner entonces aquí una traspuesta, ¿verdad? Entonces esta igualdad sí que es cierta. Pero ojo, no hemos puesto comas. ¿Por qué lo digo? Porque alguien me puede decir, este nota está zumbado ya, las horas que son, ¿para qué entra en tanto detalle? Sí y no. Es decir, no es lo mismo poner el elemento con las comas que dejarlo separado por unos espacios. Si ponemos las comas, estoy hablando de una lista ordenada. Y una lista ordenada es algo que está dentro de una caja que se llama producto cartesiano. Ujú. Ahora tengo otro conjunto, otro elemento, otra caja que tiene los mismos elementos separados por espacios en blanco. A eso lo llamo matriz. Es que es lo mismo. No exactamente. Porque son cajas distintas, aunque se parezcan muchísimo. Un cero no es una O y te puede joder en el pasaporte. Hay que tener cuidado. Entonces, por mucho que se parezcan, no son la misma cosa. Lo que ocurre es que obviamente hay una relación intrínseca entre ambos elementos. A cada elemento del espacio k elevado a n de ese producto cartesiano le puedes asociar una única matriz fila o matriz columna. Claro, lo único que tienes que hacer, si tienes elementos con comas, quítale las comas. O si tienes la matriz fila o la matriz columna con los espacios, convierte los espacios en comas. Obviamente ya has pasado de uno a otro. Ujú. En ese aspecto hay un abuso de notación a la hora de escribir malamente, que estamos acostumbrados, que yo también lo he hecho toda la vida siempre, pero aquí queremos ser un poquito más precisos, a interpretar los elementos de k elevado a n como matrices que puedes transponer. Entonces, en muchos sitios vas a ver que es habitual realizar un abuso de notación al identificar estos tres espacios entre sí, escribiendo incluso el elemento, que lo vas a ver muchas veces, X rayita, y me dicen, los elementos son vectores por columnas. Y tú dices, ¿cómo que son vectores por columnas? Querrá decir que los vectores son matrices columnas. No, no, los elementos de un espacio vectorial son vectores y los vectores se ponen siempre por columna. Eso significa que si tú escribes x sub 1, x sub 2, x sub n porque no quieres que te ocupe, tienes que poner aquí una traspuesta para indicar que eso es un elemento columna. No,
no tiene sentido mezclar las dos definiciones entre sí. Porque nosotros sabemos lo que es el x1, x2, xn. Eso es un elemento del producto cartesiano. Y eso está perfectamente bien definido y no hace falta ponerle la traspuesta. Y yo sé lo que es elemento x1, x2, xn con la traspuesta. Es una matriz columna. Combinar las dos cosas no tiene sentido. Ahí estamos haciendo un abuso de notación, pero que es hiper habitual, ¿de acuerdo? Porque es mucho más Vale. cómodo, porque queda un poco antinatural separarlo en línea mediante espacios y no con comas, porque a lo mejor te confundes y a lo mejor escribes las cosas muy cercanas y escribes el 1, 2 y parece un 12. Entonces para eso le pongo Bueno, una coma. Ya, pero es que era una columna. Ah, pues le pongo una respuesta. Ah, pero es que entonces tendrías que ver... Ya, ¿vale? Pero como los vale. tres espacios, aunque sean espacios vectoriales diferentes, podemos pasar de uno a otro fácilmente cambiando la coma por un espacio viceversa, pues dice, oye, pues estamos acostumbrados a dejarlo así de forma sencillita. Y entonces esto que escribimos aquí, que es lo que vas a encontrar en el 99% de las ocasiones, realmente no es 100% correcto matemáticamente. Estamos trabajando con cosas que están definidas en espacios distintos. Yo sé definir la operación de transposición sobre matrices, no sobre listas ordenadas, porque una lista ordenada no es una matriz. No hemos definido qué es la traspuesta de una lista ordenada. ¿Vale? Vale. ¿Tiene clara esa diferencia? Sí, lo que pasa es que me he perdido un poco en cuándo es una matriz fila y cuándo viene a columna. Ahí me he perdido. Tú dices, si la pongo así, tengo mi Sí, fila, ¿verdad? Si la pongo así, sí, tengo mi es columna. columna. Esta matriz sigue siendo una matriz columna, solo que he escrito la Respuesta. fila traspuesta. Claro, la fila traspuesta es una columna. Lo que pasa es que es más cómodo para mí, en lugar de escribir la columna en vertical, pongo la fila en horizontal y le añado una T. Para decir, Sí, oye, que eso sigue siendo una matriz columna. Aunque la haya columna. escrito como una fila porque tiene una T. Significa que tú no has terminado de realizar la operación, tienes que darle la vuelta. Esa T te indica que no has terminado de operar con esa fila, sino que a esa fila tienes que cambiarla por columna. Vale, la voy a dejar así, porque así me ocupa menos espacio, es el único motivo, ¿eh? Vale, vale, Es lo vale. único. Es como si tú dijese, es que yo tengo un 7 al cuadrado. No, Pablo, eso es 49. Ya, no quiero hacer la operación, yo quiero tener 7 al cuadrado. Ya, pero es que eso no es el resultado. Ya sé que no es el resultado, pero mantengo el 7 al cuadrado, que es mi 7, pero me falta por hacerle algo. Pues esto es lo mismo. ¿Tú tienes una fila? No, pero es que has escrito en fila. Es que no es una fila del todo, porque me falta algo por hacer. Me falta hacer una operación que tú me estás indicando que es la T, que es transponer la matriz y convertir cada fila en columna. Cuando Vale, yo realice esa operación, efectivamente tendré que escribir esta columna. Pero es que no quiero. Quiero dejarlo del otro modo escrito porque me ocupa menos. Lo mismo que con el 7 al cuadrado. Es que vale, lo 7 mismo al que cuadrado no es el resultado final. Te falta algo para hacer. Ya, ya. Pero quiero parar aquí. Porque así me queda bonito el 7 al cuadrado. No me queda un número grande que es el 49. ¿Vale? lo mismo que las demostraciones por inducción, que las mantienes hasta que quieres que coincida. Exactamente. ¿Vale? Vale, Lo mismo es. Lo vale. único que estamos diciendo es que lo que no tiene sentido es que tú cojas, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? A ver, algo que no puedo hacer así. Que yo coja con el cuadrado, no se me ocurre. Por ejemplo, rojo al cuadrado. ¿Vale? Y diga, ¿qué rojo al cuadrado? Rojo no se puede elevar al cuadrado. Rojo es un color. Entonces no sé qué significa rojo al cuadrado. ¿Muy rojo? Lo mismo ocurre aquí. Transponer. Transponer es algo que tiene sentido para matrices. Esto es una No para lista. listas. Eso no es una Claro. matriz. ¿Qué significa transponer eso? No lo sé. ¿Vale? Eso es lo único que estamos diciendo aquí. Esto es habitual que me lo pueda encontrar, pero que no es lo correcto No es lo del correcto, pero es lo todo. que te vas a encontrar. mm, Te digo Cientos de 99 veces. por pillarme los dedos, pero 100%. Vamos, yo toda la vida lo he hecho así y yo toda la vida prefiero hacerlo así, porque estoy acostumbrado y es más cómodo para mí. Vale, ¿Sabes? Estoy acostumbrado mentalmente a que los elementos, cuando los escribo como vectores, los identifico con vectores columnas, porque va a haber un porqué luego, lo vamos a identificar con vectores columnas, pero no quiero tener que escribirlo como una matriz dejando espacios, entonces para mí es más sencillo separar con una coma, ya, pero es que entonces
Si separas con una coma, lo tienes que escribir por columna. Es que no quiero escribir en la columna, quiero escribirlo en fila. Entonces le pongo la traspuesta. Pero entonces estás poniendo algo que no es una matriz, estás transponiendo una lista. Ya, pero es que es más cómodo. Ese es el abuso de notación que vas a hacer siempre. ¿Sabes? Vale. Porque oficialmente, como tienes que hacerlo, es decir, tienes que escribir el 1, 4, 7. Es que no quiero escribir el 1, 4, 7, quiero escribir el 1, 4, 7 así. Ya, pero es que si va rápido. Mierda, ¿es 14, 7 o es 1, 4, 7? No, es Claro. el 1, 4, 7. Vale, 1, 4, 7. Ah, pero es que entonces le tienes que poner la T. Ah, pero si pones las comas no deberías poner la T. Eso es lo que estamos diciendo. Vale. Ese es el abuso de notación, ¿vale? Dices, es que me gusta poner la T porque así escribo menos, pero es que me gusta poner la coma porque así no me confundo separando. Es que quiero las dos cosas. Ya, teta y sopa no caben en la boca. Bueno, pues en este caso sí, nos ponemos tú y yo de acuerdo y así lo vamos a escribir siempre, aunque no sea 100% correcto. Bueno, venga. Eso es lo que ocurre aquí, ¿vale? Pero que quería Entendido. poner los tres elementos para que veas que cada uno por separado es un tipo de espacio vectorial con sus operaciones de suma y sus operaciones de productos por escalares diferentes, ¿vale? Ok. Es lo único que tener en cuenta. Venga, vamos a estudiar una propiedad que presentan estos espacios vectoriales. Proposición. Entonces, aquí, sea nuestro V un K espacio vectorial. Entonces, se verifican las siguientes propiedades. Primera propiedad que vamos a tener. ¿Cuál es el comportamiento que tiene? Elemento alfa por el vector 0. Eso nos da de nuevo nuestro vector 0. Segunda propiedad que tenemos. ¿Qué ocurre? Al revés, cuando cogemos el 0 del cuerpo y lo multiplicamos por el elemento u. Eso nos va a dar, vamos a poner aquí para todo alfa del cuerpo. Al multiplicar el vector u por el elemento 0 nos va a dar el vector 0. Por eso aquí es interesante, o me gusta a mí poner la rayita abajo para decir, no es lo mismo el 0 que este 0, que tiene una rayita. Y esto sería para todo vector u que cojamos de nuestro espacio vectorial. Tercera propiedad. Podemos hacer una especie de combinación de estas dos cosas. Es decir, ¿qué tiene que ocurrir en general para que cuando tú cojas un elemento alfa y lo multipliques por un elemento u, que eso te dé el vector 0? Ah, pues mira, sí y solo sí. O bien alfa es el elemento 0 del cuerpo o el u es el vector 0 del espacio vectorial. ¿Vale? Cuarta propiedad que tenemos, que es lo que se conoce como la propiedad cancelativa. ¿Qué pasa cuando tenemos un vector u más otro vector v y eso coincide con el vector u más un cierto vector w? ¿Eso es cierto? Sí y solo si el v es igual que el w. Esto es lo que se llama la propiedad cancelativa. Realmente la propiedad cancelativa hace referencia únicamente a esta implicación, ¿vale? Porque la otra implicación es siempre cierta. Quinta propiedad. Si cogemos lo mismo, propiedad cancelativa, pero con los escalares, también se verifica. Es decir, si tienes que el alfa por el u es igual que el beta por el u y ese elemento u no es el vector 0, entonces podemos afirmar que el escalar alfa y el escalar beta tienen que ser iguales. Mientras que si el comportamiento lo tienes precisamente con el escalar fijo, pero cambiando los vectores, es decir, que alfa por u coincida con alfa por v y ese elemento alfa es distinto de cero, que entonces
los elementos U y V son también iguales. La última propiedad es que ocurre cuando hacemos el opuesto, es decir, ¿qué pasa si tienes el menos alfa por el elemento U? Que no da igual tener el elemento menos alfa que tener el opuesto del elemento alfa por U que tener el alfa por el opuesto del elemento U. Sean cuales sean los elementos alfa del cuerpo K y sea cual sea el elemento U de nuestro espacio vectorial V. ¿Vale? Dice, son cosas más bien lógicas, ¿no? Pero vamos a demostrar algunas, ¿no? Para que veas cómo se demuestran estas cosas lógicas, Sí, por así decirlo. eso iba a preguntar ahora. ¿Alguna demostración de esto? Sí, por ejemplo, demostración. ¿Alguno concreto o quieres que empecemos por el primero? Por el primero empezamos. Que Aquí. los Queremos probar que Los alfa, nulos a veces son más complejos, sí. que alfa por cero, que esto es elemento cero, sea cual sea el alfa que cojamos de nuestro cuerpo K, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos del elemento cero? Sabemos que es el elemento neutro de la suma de vectores. Entonces, ¿cómo este elemento cero que cogemos de este espacio vectorial V es el elemento neutro de V más? Sabemos que si yo cojo el elemento cero y le sumo el elemento cero, imagínate que dice, oye, este elemento es el neutro. ¿Qué hace el elemento neutro? Deja todo exactamente igual, ¿verdad? Entonces, Ujú. el otro elemento que has puesto aquí, ¿cómo lo deja? Igual, se queda como cero. O dice, no, 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 no. Este es el elemento neutro. Ah, pues entonces dejas el de la derecha igual, que es este cero. Bueno, entonces, ¿qué más me da? Deja los dos iguales, ¿verdad? Si tú coges ese es un U, tú sabes que lo que verifica ese cero es que U más 0 es U, o que 0 más U es U, y cuando coges ese U justamente como en cero, pues 0 más 0 es igual a 0. Vale. Por lo que, si eso es cierto, lo que sabemos nosotros también es que entonces este 0, al multiplicarlo por alfa, nos va a dar lo mismo que cuando coja el alfa y todo eso lo multiplico por esta suma que es 0 más 0. ¿Bien hasta ahí? Hemos Bien. multiplicado todo lo que teníamos antes por alfa. ¿Vale? Sí, sí. Pero como V es un espacio vectorial, sé que el producto por escalares es distributivo con respecto a la suma. Por lo tanto, por ser el producto distributivo, podemos decir que esto es lo mismo que alfa por 0 más alfa por 0, ¿verdad? Claro. Oh, pero entonces, si alfa por 0 lo tengo a la izquierda y alfa por 0 lo tengo a la derecha, eso es un elemento del espacio vectorial, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer en ambos términos? Sumar el opuesto de esos elementos, ¿verdad? Porque entonces, ¿aquí qué hacemos? Sumamos por el opuesto de alfa por 0 en nuestro V más. Dice, hostia, es que no tengo ni puta idea de coño es eso puesto. Ponle un nombre. Como hemos llamado con rayita al elemento del V, sé ¿qué nombre le quieres poner a ese opuesto? Con gusanito. Venga, pues vamos a ponerle, yo qué sé, un V, W, ¿qué letra te da más coraje? W. Venga, pues vamos a decir que tengo aquí alfa por 0 y le sumamos un cierto W. Y eso es igual a alfa por 0 más alfa por 0 más el W. Y este W es justamente ese elemento, el cual denotamos
W gusanito. Dice, espérate. Si tú estás diciendo que W es el inverso o el opuesto de alfa por cero, ¿qué pasa cuando yo junto un elemento con su opuesto? ¿Qué obtenemos nosotros por definición? Obtenemos el elemento neutro de la suma. ¿Y cuál es el elemento neutro de la suma? Lo que hemos llamado cero rayita, ¿verdad? Ujú. Oh, pero es que aquí también aparece. Aquí aparece que esto, ¿quién es? El elemento alfa cero con su opuesto, esto es cero rayita. Espérate, es que entonces, ¿qué te queda aquí? En la parte izquierda, un elemento con su opuesto me da el neutro de la suma, ¿verdad? Y eso es igual a, aquí sigo manteniendo este alfa por cero rayita, y aquí le sumo, ¿cuánto? Este elemento que sería el neutro de la suma. Ah, y por definición de neutro, cuando a un elemento le sumo el neutro de la suma, ¿eso quién me da? El mismo elemento tal cual, ¿verdad? O sea que Claro. ¿cuánto vale alfa por cero rayita más el cero rayita? ¿Vale? Alfa por cero rayita. Oh, pues entonces ¿cuánto es alfa por cero rayita? ¿Vale? Nuestro cero rayita. Es tan básico que duele hacerlo, porque es como decir, muy rebuscado, ¿ya? Sí, Pero que estamos sí, haciendo las cosas básicas, básicas, básicas. Por eso es tan complicado hacer las cosas básicas. sí. Porque es como, ¿sabes? Tú imagínate que este mismo dice, oye, ¿y cómo harías este segundo? Es decir, en el 2 para probar que cero por el v rayita, o el u, que eso es igual al cero rayita, sea cual sea ahora el u que cojamos del espacio vectorial K, ¿verdad? Es decir, análogamente, tenemos que, ¿qué podemos hacer nosotros ahora? ¿Cómo podemos conseguir llegar a esto? Si tú dices, ¿y si yo cojo el cero por el u rayita? Mm, ¿Qué puedo hacer con eso? Pues no sé, ¿tienes algún modo de reescribir el cero como algo? Ah, pues puedes decir, mira, el cero lo puedo escribir como uno menos uno, todo eso por el u, ¿verdad? Dice, ah, espérate, es que el producto es distributivo, y como el producto es distributivo, ¿esto cuánto es? Es uno por u menos uno por u, Uno, ¿verdad? Dice, espérate, es que, ¿quién es uno por u? Porque el uno es el elemento neutro del producto por escalares. Ah, pues uno por u, ¿qué nos queda? Nos queda u, ¿verdad? ¿Y aquí qué aparece entonces? Aparece el menos uno por u. ¿Y eso cuánto vale? Menos, ¿quién? El elemento u, ¿verdad? Oh, ¿y quién es un elemento con su opuesto? el cero. El cero, pero de la suma, ¿verdad? El cero la Anda. suma. Sí, son cosas tontas, pero lo que pasa es que no estamos acostumbrados a tener que hacerlo tan al detalle al principio. De Sí. este modo haces todos estos apartados que tú dices, ¿necesario? No, no es que sea necesario, son simplemente propiedades muy básicas, pero que el modo de mostrarlo es tener que irte a la parte inicial de definiciones de propiedades básicas de los grupos y propiedades que tenía de tu espacio vectorial. Sí, pero con eso haces cualquier operación que tengas aquí. Así haces también esta parte de aquí y cualquier otro que te apetezca, ¿sabes? Se te tiene que ocurrir. Ya, obviamente se tenía que ocurrir, pero es como tú dices, oye, ¿y cómo pruebo, no sé, el 4? Ah, pues mira, si U más V es igual a U más W,
suma en ambos sitios el elemento opuesto del U. Ah, ¿y Claro, qué pasa cuando suma el elemento opuesto del U? Que el elemento opuesto del U con el U es por definición de elemento opuesto el cero. Ah, pero es que entonces la parte izquierda te queda el cero más el V. Es que por definición de ser el cero el elemento neutro de la suma, el cero más el V es el V. Y claro. cuando hago lo mismo a la derecha, el U más el elemento opuesto nos da Pues, el cero más ese W que me ha quedado, por definición de elemento neutro, es el W, pues V es igual a W. Hostia, así de fácil. Ya. Eso es lo único que tienes que hacer. sí, es verdad, ¿eh? Que Parece tan... Sí, sí. al principio, la primera vez que lo hace es tan, tan, tan sencillo que no sabe ni por dónde atacar el. Porque dice, obviamente es eso, ¿no? Pero, Mm. ¿qué propiedades utiliza? Cosas muy tontas al principio, de definiciones básicas. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Aquí has dicho, oye, esto es por ser elemento neutro. Esto es la distributiva. Añades el elemento opuesto. Entonces te da el cero. Por ser el cero, te da lo mismo que tenías antes. Y ya has llegado a eso. Esas son las básicas que tenemos aquí. Esto es lo Vale, que tenemos que saber al principio únicamente sobre nuestros espacios vectoriales. La definición, algunas propiedades básicas y algunos ejemplos sencillos que tenemos de espacio vectorial. ¿Vale? ok.